Muy bien. Bienvenidos sean todos ustedes el día de hoy, 11 de diciembre. Vamos a dar la clase de la parashá Vayeshev. Vayeshev y se sentó Jacob. Vamos a empezar con nuestra clase. Me voy a hacer chiquitita para todos los que están sintonizándome para que puedan ver mi pantalla de la clase que les he preparado el día de hoy. Ay, esta no la quiero mover. Esta. Ahí me ven todos ustedes, ¿no? Ahí. Pues vamos a empezar la clase. Bienvenidos sean todos ustedes. Esta clase es especialmente, vamos a hablar del tema especial del patriarca Joseph, ¿no? Hemos hablado las demás parashás, vamos patriarca por patriarca. Ya hablamos de Abraham, ya hablamos de Isaac, ya hablamos de Jacob. Y toda esta parashá vamos a hablar de Joseph. Ya le toca a Joseph. ¿Qué temas vamos a hablar? Pues obviamente quién era Joseph, cómo lo trataban sus hermanos, cuando lo vendieron, la venta de Joseph, cuando vemos también la parte de Yehudá y Tamar. Vamos a ver cuando está Joseph en la casa de Potifar y cuando Joseph está en la cárcel, ¿no? Ya la otra porción de cuando es liberado de la cárcel, le toca la otra porción de Miquetz. Pero prácticamente aquí es estos 5 temas vamos a tocar el día de hoy. Y pues vamos a arrancar. Para la gente que es nueva, ¿dónde encontramos esta parashá? En Génesis, Bereshit, en hebreo, en el capítulo 37 hasta el 40. ¿No? Aquí vamos a ver toda esta información que estamos transmitiéndoles. Un breve comercial para las personas que son nuevas. Tenemos un grupo que se llama Luz para Todos y en ese grupo yo les comparto la porción que leemos en la semana y que el día de hoy estamos tomando la clase. Voy a hacer un poquito más chiquita para que puedan ver la pantalla. ¿Qué dice acerca de Vayeshev el Zohar? Bueno, Vayeshev significa y se sentó. Empieza la parashá y se sentó Jacob. Hay muchos comentarios de los sabios, de los rabinos. Cada palabra que nosotros encontramos en la Torá tiene un significado. En la medida que nosotros estudiamos palabra, letra, nos da una amplitud de información que nosotros podemos entender de ello. La palabra Vayeshev significa se sentó o se calmó literalmente. Y los sabios comentan que prácticamente Jacob ya quería descansar. Ella había pasado por muchas pues, aflicciones, batallas. Acuérdense que él vino a rectificar a través de los 20 años que estuvo en Arán por sus esposas y luego pasó lo de Sab y la pelea con el ángel, etc., que lo vimos en la parasha pasada. Y dijo, ya quiero tranquilidad, ya tengo mis 12 hijos, ya quiero sentarme, ya quiero estar tranquilo. Oh, sorpresa, dice la Torá o dice el Zohar o dice todo lo que estamos estudiando, que para un sadik nunca va a haber calma. Siempre cuando nosotros tratamos de estar en comodidad, siempre va a haber algo que siempre nos va a impulsar a hacer una rectificación, a hacer una elevación de nuestra alma para poder ascender más nuestra luz. Entonces, aquí fue lo que pasó. Todavía faltaba que Jacob pasara lo de la venta de su hijo. Bueno, en este caso, él pensó que se murió. Y sufrir ese duelo por su hijo amado, ¿no? Era el hijo más amado, era el hijo el que se reflejaba. Ahorita lo vamos a ver. Y aquí en este énfasis que empezamos, pues los sabios nos comentan que nosotros constantemente tenemos que, siempre pensamos, o unos me comentan, me han mandado mensaje, no, es que siempre cuando quiero echarle ganas me pasa algo y me agüito. No, que cuando quiero estudiar, pues pasa de todo y no me dejan estudiar. Entonces, nosotros tenemos una lucha constante. Acuérdense que Yetzer Hará siempre va a estar ahí. La inclinación del mal va a estar ahí para que tú te desvíes del camino.
Entonces nosotros tenemos que hacer ese trabajo espiritual, dominar nuestra luz, dominar todos nuestros rasgos de carácter para mejorarlo. Entonces, nunca va a haber quietud, nunca va a haber calma, nunca, ya, ahora sí ya me toca descansar, ya hice de todo, no. Dice el Zohar incluso que solamente el descanso cuando estés muerto. Mientras estás vivo te va a pasar de todo. Entonces, Hazbe Shalom, nosotros tenemos que constantemente estudiar, por eso es importantísimo estudiar y estudiar y estudiar, para que a través de ese estudio nosotros podamos comprender y ascender, ¿no? No aprenderlo a la mala o por enfermedad o por tribulación, por todas las cosas que puedan pasar, múltiples cosas para que tu espíritu crezca, tu alma crezca en confianza en Hashem y se vaya purificando, ¿no? Entonces, tenemos, por eso el mandamiento mayor es estudiar Torah para que tu alma se vaya purificando más y más. Entonces aquí, nos dicen los sabios que mientras el tzadik esté vivo en este mundo, su misión trae pruebas, movimiento, crecimiento. Cuando alguien está a un nivel espiritual alto, cada pausa demasiado cómodo puede ser un freno a su tikkun. ¿Qué quiere decir? Que al tzadik se le demanda más. ¿Por qué? Porque el tzadik obviamente tiene un nivel espiritual muy alto, entonces entre más alto o más puro puedes estar, por ejemplo, tu nivel espiritual esté más alto, más fuerte es tu prueba o tu tikkun. En este caso, el tzadik dice, hemos visto que el tzadik sostiene al mundo por méritos del tzadik. Nosotros estamos cubiertos, tenemos una cobertura, tenemos los méritos de Abraham, Isaac, de Jacob, ¿no? Entonces, es importante que estemos estudiando Torah para poder actuar en todas las situaciones que se nos presenten en nuestra vida. Entonces, dice que en este caso, pues bueno, prácticamente Jacob quería descansar. Y el otro argumento, dice, Vayeshev Jacob, empieza la parashá, se menciona el nombre de Jacob. Acuérdense que ya se había cambiado el nombre a Israel. Entonces volvió a mencionarlo en la Torah como el nombre de Jacob. ¿Qué quiere decir? Que no solamente se asentó, que quería descansar o quería estar cómodo, que, ay, aquí me quiero quedar, aquí en mi tiendita y solamente ver a mis hijos trabajar, ¿no? Ya tengo todo, tengo ganado, tengo todo, ya puedo estar tranquilo y vivir en paz. No, no solamente eso, dice que espiritualmente bajó su nivel espiritual, tanto que no pudo ver lo que iba a pasar Joseph, ¿no? En este caso, que Joseph iba a ser vendido, que Joseph interpretar los sueños que tuvo su hijo, que su nivel espiritual descendió y por eso se le volvió a nombrar Jacob. Ese es el otro comentario que encontramos en el Zohar. Y bueno, dice, Jacob moró en el país de las permanencias como forastero. Más que nada, como regresó a la tierra donde estaba, donde fue creado, en este caso, dice que permaneció como forastero, no como, ay, aquí esta es mi tierra, aquí y aquí me siento cómodo. Acuérdense, cuando nosotros tenemos un hogar, tu hogar es un lugar cómodo, es tu hábitat, tú llegas a descansar a tu cama, nada como tu cama, si tú vas a un hotel o vas a otra parte, no descansas igual. Jacob estaba en su casa, estaba en su tienda, en su tierra heredada por su padre, y él estaba como forastero. ¿Qué quiere decir? Estaba como forastero. Quiere decir que él vivía todavía con esa ansiedad. Dice aquí que tenía temor y ansiedad en su vida por porque prácticamente en esta parte descendió como les mencioné, Jacob descendió su nivel espiritual, no estaba como Israel, sino estaba como Jacob, y quería calma, quería quietud. Entonces, él descuidó el estudio de la Torah, ¿no? Para poder entender.
más el punto, y cuando no estudias Torah, no tienes esa seguridad, ¿no? Cuando no estudias Torah, entra el temor, entra el miedo, la ansiedad, todas las, todas las cosas emociones que puedan habitar para como el se hará, ¿no? Y bueno, de esta parte es lo que encontramos en este primer versículo de Vayeshe Jacob Eretz Magri Abib. Se asentó Jacob en la tierra de las residencias de su padre, ¿no? Entonces, disculpen si les toso. Y vamos al siguiente versículo. Imagínate, nada más vimos un versículo del capítulo 37, ahorita vamos al segundo versículo que dice, estas son las generaciones de Jacob, Joseph. Así dice el versículo, no menciona todas las 12 tribus, nada más dice, estas son las generaciones de Jacob, Joseph. ¿Qué encontramos en esto? Nosotros podemos encontrar de este versículo como unas 30, 40 páginas que comenta Rashi. Y ahorita pues trato de resumírselo en esta parte, ¿no? Jacob se ve reflejado en Joseph porque era igualito a él, en todos los sentidos, en todas las cosas que ellos pasaron, en todas las cosas, él se veía reflejado en él. Por ejemplo, Jacob era muy guapo, Joseph era muy guapo, Jacob era el hermano odiado y Joseph era el hermano odiado por todos sus hermanos. Ambos bajaron un exilio. Ambos tienen sueños. Acuérdense que Jacob tiene el sueño de la escalera y pues tiene varios sueños y él es interpretador de sueños. Y más que nada, era el hijo amado, el primogénito de su esposa. La esposa amada de Jacob era Raquel, acuérdense. Entonces, Raquel nada más tuvo 2 hijos, Joseph y Benjamín. Y Joseph era el primogénito de su mujer amada, ¿no? Y entonces se ve reflejado en él. Y acuérdense que todos los patriarcas dejan su legado o su trascendencia, su bendición a un hijo en especial. Entonces él traía la bendición a Joseph como su continuación de su legado y como continuación del legado espiritual para guardar la Torá, para el estudio de la Torá. Entonces, menciona aquí también algo en la Torá que habla de que Joseph tenía 17 años. Y eran estos 17 años, como paréntesis, iban a ser los 17 años que iba a tener de felicidad Jacob después de que Joseph se convirtiera ya casi, se convirtió en el faraón de Egipto. Vamos a ver todo ese camino que pasó Joseph para poder convertirse en el amo y señor de Egipto en ese entonces. Entonces fueron los 17 años felices de Jacob. Entonces cuando tenía Joseph 17 años, iba a empezar su exilio, iba a empezar toda su preparación, todo su ticún de restauración, de rectificación para él poder subir su nivel espiritual y poder gobernar y podernos traer toda la información que es la base y el sustento de Israel. Entonces, nos menciona cómo era Joseph en ese entonces. Joseph era, pues en ese entonces, cuando tenía 17 años, era inmaduro. Menciona la Torah que, pues, obviamente, él tenía, vamos a ver ahorita, cada patriarca representa una sefirot del árbol de la vida. Habíamos mencionado que Abraham representa el Gesed, que es la bondad, la mano derecha. Isaac representa el Geburah, juicio, la restricción. Y Jacob representa Tiferet, que es la unión, la armonía de estas dos, del dar y recibir. Y el que sigue es Yesod, que viene a representar Joseph.
¿Qué quiere decir la parte de Yesod? Aquí vamos a hablar qué es el fundamento, el cimiento, el que recibe toda la luz de todo el árbol de la vida para poder trascenderlo y para poder bajarlo a este mundo terrenal. Entonces, Joseph es la clave para que nosotros podamos recibir esa luz, esa información, esa Torah, ese amor, todas las bendiciones, todo lo que nosotros tenemos. Entonces, es importante que nosotros podamos dominar ese escalón, esa sefirá que moldea, que gobierna todo nuestro ser. Y una de las cosas es el habla. Ahorita vamos a ver que Joseph era inmaduro y menciona que en ese entonces, pues él veía cosas, veía a sus hermanos, dice que él convivía con los hermanos de las sirvientas de las, de las esposas de Jacob, en este caso Bilfa y Silpa. ¿Por qué convivía con ellos? Porque los otros hermanos se creían que eran los mejores. Entonces, esos hermanos trataban a los otros hermanos como si fueran los hijos de las esclavas, ¿no? Pero todos eran hermanos, todos eran hijos de Jacob. Y entonces también menciona el Zohar que él se juntaba con ellos para poder elevar su nivel espiritual y que ellos todavía lo escuchaban a él, porque los otros ni siquiera lo tomaban en cuenta. Y menciona que, pues obviamente él veía a sus hermanos y como que era el acusador, era el chismoso de la familia, ¿no? Entonces decía, no, pues yo vi a mis hermanos que comieron carne, pero él mencionaba y sabía de la Torá porque obviamente menciona aquí muchísimo que porque Jacob se ve reflejado en Joseph. Dice que Jacob, acuérdense que estuvo 14 años estudiando en la yeshiva de Shem, y entonces él transmitió toda la Torá a sus hijos. Pero como él era su hijo amado, dice que aún cosas profundas solamente se las enseñaba a Joseph. Entonces había mandamientos acuérdense, de no comer la sangre, de no comer eh, vísceras o cosas así. Entonces él veía, no, que están comiendo sangre, y el mandamiento es no comer sangre. Y va, oh, yo vi a mis hermanos que comieron sangre. Y dice, no, viste mal, decía Jacob, ¿no? Entonces los acusaba. ¿Qué pasa? Entonces ahí se le menciona que Joseph hablaba la shonara porque estaba mintiendo. La shonara es mentir, hablar mal de alguien. Y veía algo y rapidito iba y acusaba a sus hermanos. Entonces obviamente sus hermanos estaban enojados. Oye, ¿por qué nos estás acusando? ¿Por qué eres el chismoso? ¿Por qué dices esto? ¿Por qué nos inventas cosas? Entonces en ese momento Joseph no tenía la madurez para ver todo el panorama de lo que estaba viendo y no solamente ir a acusar a sus hermanos, sino que comprender qué estaba pasando, pero todo estaba diseñado por algo, ¿no? En este momento estamos hablando el contexto de por qué sus hermanos odiaban a Joseph, o le tenían una pues mala vista porque los acusaba, y luego vamos a ver de los sueños. Entonces ellos creyeron que él se creía mucho sobre ellos y que pues no tenía, ellos no creían que Joseph fuera a ser mayor que ellos, ¿no? Entonces, perdón, es el contexto de qué pasaba con Joseph y sus hermanos. Aquí menciona el Zohar, puse un extracto aquí en el azul. El Zohar nos maneja mucho simbolismos. Puse aquí, ya que el sol, aun cuando se acerca a la luna, no puede producir vegetación sin la ayuda del grado que lleva el nombre del justo, Sadik. Fue entonces José, que era el grado de Jacob, el que había de engendrar frutos. Esa es la parte de porción del Zohar. Les voy a explicar qué es esto. Cuando nosotros mencionamos el sol, es el Serampín, o en este caso, el sol para nosotros es Jacob. Y habíamos mencionado la luz del Sadik, la luz
de que, pues obviamente la luz infinita es reflejada en el Sadik, porque está conectado con Hashem, con el nivel superior. Nosotros, como seres humanos, tratamos siempre, todo lo que movemos aquí lo tenemos que mover en el mundo superior. Entonces hay que conectarnos con Hashem para poder traer las bendiciones a este mundo terrenal. ¿Qué pasa? Jacob estaba conectado, Israel se conectó con Hashem y traía esa bendición. A donde fuera Jacob, había bendición, producía la tierra, salían los pozos, agua, el ganado crecía, todos se hacían ricos, hasta los sirvientes se hacían ricos, la agricultura crecía, todo era bendición porque él traía la bendición de Hashem. Dice que donde hay un Sadik, todo es próspero, todos se vuelven ricos. Y Yosef viene a representar esa luna. Cuando estudiamos Bereshit, en el principio vimos la creación de la luna y del sol. Ya hemos dicho que eran dos astros que eran por igual y su luz era por igual. Pero la luna se quiso ensoñorar del sol y dijo, no, yo quiero ser, no puede ser dos amos en el mismo mundo, ¿no? Entonces Hashem le disminuyó su luz. Y dice que cuando venga Mashiach, la luz de la luna va a ser 7 veces más fuerte, ¿no? Entonces, nosotros explicamos que el trabajo de la luna, ya ve que la luna trae ese trabajo desde la luna llena, cuarto menguante, todas las estaciones de la luna. Y mencionamos en la parasha pasada que cuando hay una luna nueva que es oscura, no hay luz, no tiene luz. La luna, su luz es por el reflejo del sol que está atrás de ella, ¿no? Entonces, mencionamos que cuando hay luna, cuando hay oscuridad es donde pues sale el ángel acusador y tiene pues ese dominio para, o esa, ¿cómo decirle? Se le concede tiene permiso de atacar a quien se deje, ¿no? Entonces, dice aquí que la luna viene a restaurar y va a poder engendrar frutos, va a venir toda la bendición a través de Joseph. Ahorita vamos a ver el por qué. Esa es la traducción de este extracto. Entonces, vemos, dice, Israel amaba a Joseph más que a todos sus hijos, porque era hijo de su vejez. Le hizo una túnica especial. Sus hermanos vieron que su padre lo amaba más y lo odiaron y no podían hablarle en paz. Aquí parte todo. Israel hace, en este caso Jacob, Israel, amaba más a Joseph y hace una diferencia, hace que, o preferencia ante sus hijos. Aquí recalca la Torah que no debes hacer una preferencia hacia tus hijos, tienes que tratarlos a todos por igual. Y porque si no despiertas ese odio, ese mal de ojo de los otros hermanos hacia esa persona. ¿Qué es lo que pasó? Joseph recibe una túnica especial. Vamos a hablar de esa túnica especial que era de colores. Que esos colores representan pues todos las sefirot del árbol de la vida. Aquí les puse blanco, rojo, verde, pero también tenía morado, también tenía azul, pero prácticamente representa a todos así en el orden de Gesed, Geburah, Tiferet, Hod, Netzahot y Yesod. Todos esos colores, el arco iris prácticamente traía esta túnica que se le dio a Joseph. ¿Qué comentan los sabios acerca de esta túnica? Dice que era de rayas, como si fuera, pues vemos las rayas así como de la cebra, pero bueno, esas rayas eran de colores y tiene un significado especial porque lo hace como, la túnica significa para él o para nosotros esa investidura de realeza, esa distinción de ser diferente, de ser el mejor,
esa investidura de traspaso de bendición de Jacob hacia Joseph, de Israel hacia Joseph, y pues prácticamente su bendición, ¿no? Que despierta en sus hermanos pues ese odio. No podían hablarle en paz, lo trataban mal, no le hablaban bien, lo discriminaban. A donde ellos iban, pues él luego no iba, por eso él se dedicaba pues a estudiar la Torah. Y ellos trabajaban, hacían las cosas que tenían que hacer de todo el legado de su padre. Eh, ¿Qué pasa aquí? Dicen los sabios que en este caso, cuando dicen no podían hablarle en paz, por un lado, pues no eran hipócritas, ellos no aparentaban ese desagrado, o sea, ellos no mentían en la cuestión de que no lo pasaban o no lo querían o no lo tragaban porque se creía él superior, ¿no? Y da un contexto que por esta razón ellos trataron de matarlo, ¿no? O sea, como que tenían como que por ese que él se creía por hacer la shonara, porque los acusaba por toda la cosa, ellos tenían ese permiso, entre comillas, de poder, porque hiciste esto, vamos a matarte o vamos a venderte, en este caso, que va a pasar en el futuro, ¿no? Y bueno, dice en la cuestión cabalística que ellos se recibe este manto de colores porque es la manifestación de la armonía de la Sefirot. Él viene a hacer la armonía de todas las Sefirot, desde Gesed, el Serampín, él viene a unirnos y traer ese fundamento. Acuérdense que a través de Joseph nosotros recibimos esa luz, ese amor, esa Torah, ese fundamento de Israel en nuestro hoy en día. Vamos a ver, empieza aquí la travesía de los sueños que tiene y los sueños que se lo comenta a sus hermanos, y ahí es donde se desata todo el merequetengue, ¿no? En este caso diríamos aquí en Tabasco, de que se enojan sus hermanos, quién se cree, ¿no? Sueña dos sueños. El primer sueño dice que están atados gavillas en el campo. La gavilla de Joseph se levanta y se mantiene firme y las gavillas de los hermanos la rodean y se inclinan ante ella, ¿no? Aquí el primer sueño es físico, es material. El campo, los pastizales, la gavilla significa todo lo material y que pues él se mantiene firme ante sus hermanos, ¿no? O sea, los dos sueños es que él prevalece y todos los demás se inclinan ante él porque él es el mero mero. Sin embargo, el segundo sueño aparecen los astros, el sol, la luna y las estrellas. El sol que representa a Jacob, la luna que representa a Joseph y las estrellas que representan las 12 tribus de Israel, que se inclinan ante él. Entonces, otro sueño que también este es más espiritual. Hablamos del campo material y en este caso los astros representan el grado espiritual. Acuérdense que a través del masal se marca un destino, a través de cómo mencionamos otra vez la luna. La luna es un ente muy, muy marcado en el Zohar o en la Torah, que representa o da ese destino a nuestras vidas y nosotros tenemos que elevar lo que vemos. O sea, nosotros el día que tú naces, la hora, el tiempo, si naces en la noche, si naces en la mañana, si naces en la tarde, todo importa. Entonces, tienes que ver qué día naciste, qué mes naciste, en qué año naciste, a qué hora naciste, qué día de la semana naciste, para poder entender un poco de qué es tu destino, ¿no? Y cómo mejorar ese destino. Bueno, en resumidas cuentas,
hablamos de los sueños. En las parashas pasadas mencionamos que los sueños es una parte, una esencializada parte de la profecía. En este caso, Joseph sí tenía esa profecía, porque estos dos sueños eran proféticos, pero cometió el error de comentárselo a sus hermanos. Aquí nos menciona la Torah que todo sueño que tú tienes no se lo debes de comentar a todo el mundo. Ay, fíjate que soñé esto. Ay, fíjate que... No importa el sueño que hayas tenido, pero no se lo debes de contar a todo el mundo. Que dice que solamente se lo debes de contar a las personas que te aman. ¿Por qué? Porque si tú se lo cuentas a todo el mundo y una persona que te odia, le dice, ¿sabes qué? A lo mejor soñé que me saqué la lotería. Ojalá. Soñé que me saqué la lotería. Entonces, si tú se lo cuentas a una persona que tú le caes mal o que tiene mal de ojo, te va a echar el mal de ojo. Entonces, eso viene sobre ti. Entonces, aquí el error que tuvo Joseph fue contarlo a sus hermanos, porque sus hermanos, acuérdense, no lo amaban, sino lo odiaban. Entonces, eso hizo que se tardara el tiempo en cumplir esa profecía. ¿Qué pasa? Todos los años que tuvo que pasar Joseph a través de la cárcel, de todo lo que pasó con Potifar, después de otra vez que lo metieron a la cárcel, y de ahí el faraón que lo manda a hablar y todo ese rollo, tuvo que pasar todo ese tiempo porque contó los sueños a las personas que no eran las indicadas. Entonces, eso es importante y si tú tienes un sueño muy así que dices, sueño es muy simbólico, o sea, ahorita les di un sueño muy X, ¿no? Porque acuérdense que el sueño está conectado a tu emoción. Entonces, si tú espiritualmente hablando estás bien y sueñas cosas buenas, o un sueño puede ser raro, a lo mejor es una alerta, un mensaje que te quiere alertar. O el segundo paso es, como les dije, si tú estás con emociones, si tú estás con miedo, si tú estás con ansiedad, si tú tienes temor, si tú tienes todas las emociones o rasgos de carácter que mencionamos del Yetzer Hara, del instinto malo, se va a reflejar en tu sueño y pues no es nada bueno. Entonces, ¿para qué lo cuentas? ¿Para qué dices, ay, soñé, fíjate esto, ¿qué será? ¿Qué será? Tu sueño no es profético, algo te está advirtiendo para que tú comprendas que tienes que purificar, que tú tienes que limpiar, que tú tienes que trabajar, ¿no? Entonces, la mayor parte de eso, de los sueños, de nuestros sueños terrenales, es que tienes que trabajar y estudiar la Torah. Bueno, eh, eh, aquí puse este texto en rosa para recordarme a mí que hay algo especial que me puso el Señor, me puso Hashem, a comentarles. Disculpen, es que aquí en su casa, en mi casa, su casa, nos dio ahora sí que la gripa de la buena así fuerte y salgo de la tos y ahorita me dio gripa. Pero ahí vamos, Baruch Hashem, ahí vamos mejorando. Estaba peor, pero ya está mejor. Y puse esta parte principal de la cuestión del Shema para recordarme, decirles qué pasa cuando nosotros dormimos. Estas porciones, estas últimas porciones me recalcaron que es importantísimo, amados, amadas, que debemos de orar en la noche y qué hacer en la mañana. Son 2 puntos. Anótenlo ahí si están escribiendo o grábenselo. Esto es un punto muy importante para sus vidas. Punto número 1. Cuando nosotros vamos a dormir, es importante que tú digas el Shema Israel. ¿Qué es esto? Para la gente que no conoce, y yo sé que muchos son nuevos, nosotros hacemos 3 oraciones. Oramos cuando despertamos en la mañana, damos gracias y nos enseñó el patriarca Abraham. En la tarde volvemos a orar y damos gracias por la comida, por el trabajo, por todas las cosas que están en el mundo físico. Y en la noche damos gracias, pero sobre todo nos encomendamos a Hashem
para que Hashem guarde nuestros sueños. Esto de los sueños es muy importante porque vuelvo a repetir, cuando una persona duerme, su alma se despega del cuerpo físico y asciende al mundo superior. Entonces, nuestra alma sube a platicar con ángeles, a platicar o a estar, a que nos enseñen algo, quizás se te borra al día siguiente, pero tu alma está en la luz, pero tu cuerpo no está, tu cuerpo está dormido. Entonces, dice que es una especie de muerte, ¿no? Porque tu alma sube y el cuerpo pues, no está, se vuelve impuro. Entonces, es importante que nosotros nos encomendemos cuando dormamos, porque en esa oración de la noche del Arbit, de la bendición del Shema Israel, decimos que vele nuestros sueños y que permita que nuestra alma descanse y regrese en paz al día siguiente. Es importante que lo hagamos, porque ayer me pasó antier fue. Todo lo que me pasa en esta semana es porque siempre, todas las porciones de la semana, nos enseñan algo nuevo. Y a través de nosotros tenemos que detectar que todo lo que vivamos en el día a día de la porción de la semana es para beneficio de nuestras vidas, para crecimiento, para rectificación. ¿Qué me pasó antier? Pues todos saben que tengo mi bebé. Entonces mi bebé en la noche, usualmente él duerme bien, se despertaba como que tuviera pesadillas y lloraba, no quería leche, no quería, y lloraba así con una intensidad. Y ya pues obviamente lo calmamos y se volvió a dormir. Y se despertó como unas 3 veces en la noche. Él no hace eso. Entonces dije, no, pues obviamente yo oro, le encomiendo a Hashem de que vele sus sueños, que lo guarde, que le dé shalom, que le dé paz y todo ese rollo, ¿no? Pero me recuerdo, o sea, me hizo un ojo que es importante que nosotros recemos el Shema Israel, el rezo de Arbit en la noche, para que guarde tus sueños, te guarde del mal, te guarde de esa impureza, y obviamente para que tu alma recuerde todo lo que subió, ¿no? Lo que le dictó el Señor, porque dice que te dicta cosas del futuro, te dicta cosas de tu persona para mejorar. Y pues obviamente por eso son sueños, y a veces sueños los puedes recordar y a veces no los puedes recordar, etc., ¿no? Depende de tu grado espiritual, Hashem se manifiesta en tu vida. Entonces, este punto principal les quería yo decir. Para todos aquellos me van a preguntar, ¿dónde encuentro esa oración? Se las voy a compartir. Les voy a decir, ya tienen el Sidur, pero se las voy a compartir para que ustedes la tengan y la recen todas las noches antes de dormir. El punto número 2 que quiero comentarles, que es importantísimo en la mañana, importantísimo lavarse las manos. A todos siempre les he dicho, cuando nosotros nos levantamos, la primera oración que decimos es el Modeani. Gracias a Hashem porque me has devuelto al alma, al cuerpo, eterna es tu misericordia. Abrimos nuestros ojos y decimos eso. Eso creo que ya se los aprendieron todos, ¿no? Es una oración muy cortita. Dice que inmediatamente, cuando tú haces esa oración, tienes que dirigirte a lavarte las manos. No hablar con nadie, no tocarte los ojos, no tocar nada, porque tu alma regresó y dice que tu cuerpo, tu cuerpo está puro, porque tu alma ya regresó, pero que hay que lavarse las manos porque las impurezas se quedan en los dedos, en las manos. Es importantísimo lavarse las manos. Entonces, inmediatamente que te levantes, no te toques los ojos, no te toques la cabeza, nada. Lávate las manos antes de tocarte y hacer el netilat. Hay una oración del Netilat Yadim, igual está en el Sidur. Nuevamente les digo, si no la tienen, se las voy a compartir, porque es importante que lo hagan todos los días. De ahí, si quieres, a su manera, recen el Shaharit, a su manera, dan gracias por el día. Sé que están empezando y nada más encomendarse a Hashem para que Dios los guarde, Dios los proteja en su diario vivir, pero den gracias y lávense las manos. Es importantísimo. Este es un punto, un paréntesis que puse
porque todo esto que estamos viendo del sueño, el Zohar pues habla páginas y páginas. Este, es importante que las digas en hebreo. Si tú eres nueva, en este caso, la puedes decir en español, pero todos ustedes que les comparto las oraciones, en la medida que lo vayan haciendo hábito, se van a ir acostumbrando al hebreo. El hebreo obviamente tiene más impacto espiritual, pero porque están empezando, díganlo en español, no importa. La intención es lo que cuenta, pero poco a poco familiarícense con el decirlo en hebreo para que se lo vayan acostumbrando hasta que lo dominen, obviamente. Entonces, si lo lean en hebreo y en español. En hebreo y en español hasta que se vayan acostumbrando. Digan las dos, en hebreo y en español. Bueno, después de este paréntesis, sigamos a la siguiente parte. Entonces, dice aquí que Jacob manda a Joseph a buscar a sus hermanos. Viene la parte de que se encuentra con el ángel. Y si saben, todos leyeron la historia, a grandes rasgos, pues saben que Joseph es el hijo preferido, los mandan y los otros están comiendo y de ahí lo meten al pozo, lo venden, se va a Egipto, etc. Es más o menos la historia de Joseph, pero en esta parte Jacob manda a Joseph a buscar a sus hermanos, que es donde va a pasar todo este brevario cultural. ¿Qué pasa? ¿Por qué menciona esta parte? Joseph buscando a sus hermanos. Entonces, ellos estaban en Shechem. Acuérdense que la tierra de Shechem, ¿qué pasó en Shechem? Perdón. Recuerden lo que pasó con Dina, donde violaron a Dina. Entonces, Shechem para aquí representa, pues es un lugar cargado, un lugar malo, un lugar de una tragedia, donde mataron a todos los hombres por lo que le pasó a su hermana, Dina en este caso. Y pues de aquí dice, Shechem es un lugar difícil. Entonces Joseph iba a empezar ese camino a ese lugar difícil. Recordemos todo es un porqué. Todos los patriarcas tuvieron que salir de un lugar bueno a un lugar malo para su rectificación. Y aquí empieza la travesía de Joseph. Y en medio de todo eso, al buscar a su hermano, dicen que se encuentra con un ángel. Un ángel, en este caso, bueno, una persona, él lo detecta como una persona y es Gabriel. Este es un misterioso personaje, pero lo recalcan mucho aquí en el Zohar, como un personaje que le da, pues, le platica o le contesta a Joseph, ¿no? Le pregunta, ¿por qué andas errando en el camino? ¿Qué andas haciendo? Y él buscó a sus hermanos, ¿no? El propósito que Jacob manda a Joseph a buscar a sus hermanos era precisamente para esa unidad, ¿no? Dice aquí los comentarios de los sabios y hacen énfasis en esta parte de que se le presenta el ángel, es de que él iba a buscar esa unidad. Él sabía que no lo querían, él quería como que reconciliarse, buscar la paz con ellos. Y pues aquí el versículo lo dice, ¿no? Ve ahora, mira la paz de tus hermanos y la paz del rebaño y tráeme palabra de ellos, ¿no? Le dice Jacob a Joseph, ¿no? Y él buscaba esa unidad, esa paz en sus hermanos. ¿Qué mensaje tenemos aquí? Que nosotros tenemos que buscar esa paz, esa unidad en nuestra familia. Y viene pues la parte que empieza el caos, ¿no? La venta de Joseph, lo tiran a un pozo, bueno, primero que nada, su principal pensamiento fue, nos vamos a matar. Pero de esos 11 hermanos, bueno, eran 10, acuérdense que Joseph era el 11º y Benjamín pues estaba chiquito, no había salido al campo, él estaba con su papá. Entonces para ellos eran 10.
¿Qué pasa aquí? Vamos a mencionar muchas cosas, muchos mensajes. Ellos pensaban que al ser 10 era el número perfecto, las 10 sefirot, las 10, eh, al ser el número completo, en este caso, por ejemplo, los 10 mandamientos, 10 significa plenitud, los 10 mandamientos, etc, etc, ¿no? Dice que no tenían, o sea, ellos pensaban que no tenía que haber necesidad de tener dos hermanos más, que con ese número 10, el número 10 eran las 10 tribus de Israel y que con eso podían todo, dominar el mundo, dominar todo lo que Hashem había planeado hacer con la creación. Vino el pensamiento de que por eso no había necesidad de tener a Joseph y por eso tenían que matarlo. Punto número 2, habíamos dicho que por todas las acciones que había tenido Joseph de pues, hacer la shonara contra ellos, de los sueños que había tenido, eso había, y la preferencia de Jacob había causado que ellos detestaran a su hermano y que no tenían ellos, ellos no querían que él sobresaliera y pues espiritualmente hablando, ellos no querían que ellos tuvieran la primogenitura, que él tuviera la primogenitura. Entonces viene Rubén y dice, pues Rubén era el primogénito de todas las 12 tribus, fue el primer hijo. Disculpen ustedes. Y duda en matarlo, dijo, no, vamos a, dice, no, no, no lo quiere matar. Y se aparta de ellos y menciona el Zohar aquí una parte de Rubén que él intentó hacer teshuvá, él intentó no matarlo, y pero ya cuando regresó ya no lo encontró, ¿no? Entonces hizo como un intento de hacer teshuvá, pero luego lo vamos a ver que él como primogénito se da por Benjamín. Pero dice aquí el Zohar que Rubén pues trató de salvarlo. Y de ahí los hermanos rigurosos eran Shimón y Leví. Acuérdense que Shimón y Leví fueron los que actuaron cuando pasó lo de Dina, que masacraron a todo el pueblo de Shechem. Y aquí ellos tenían muy alto la restricción, el juicio, el din, el geburá, ¿no? Muy alto en sus vidas. Ellos sí, ya, vamos a mandarlo a matar, ya, vamos a quitarle eh, 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 eso que se cree, ¿no? Joseph. Y de ahí vino Yehuda. Yehuda dijo, no lo matemos, no queremos, está prohibido derramar sangre. Y propone meterlo al pozo con, dice que el pozo de serpientes y escorpiones, ¿no? Bueno, aquí salvo del edicto de que no derramamos sangre nosotros, pero bueno, de todas maneras se va a morir por las serpientes. Ahorita vamos a ver el contexto, por qué, ¿no? Y los demás hermanos, pues, pues como ellos no tenían voz y voto, porque no tenían el liderazgo, acuérdense que eran hijos de las concubinas, en este caso de las sirvientas, pues no tenían voz o liderazgo y nada más seguían lo que sus hermanos decían. ¿Qué pasa? Bueno, pues ya lo tiran al pozo y hay aquí todo es un simbolismo. ¿Qué significa el pozo? Habíamos dicho que el pozo era ese flujo de la Torah, esa agua viva, ese manantial, el agua representa la misericordia, la Torah, pero ese pozo estaba vacío, entonces no había manantial, no había agua, no había Torah, no había ese flujo de bendición. Al contrario, ¿qué tenía? Serpientes y escorpiones, ¿no? Símbolo de la serpiente, acuérdense, pues siempre lo vemos desde Bereshit, la serpiente, el animal inmundo, eh, pues prácticamente significaba la muerte, ¿no? Y los escorpiones. Entonces lo tiran y Yehuda pensó, bueno, pues se mata y lo mata la serpiente. Vamos a decir que, bueno, se cayó al pozo y se mató. No lo matamos nosotros, lo encontramos muerto. Y
¿Qué pasa? Hashem lo libra, Hashem lo protege y no se muere. Mismo que pasa con todos los patriarcas. Hashem los libra de una circunstancia muy, muy reñida, ¿no? Cuando pasa a Abraham, que lo meten a la fosa de fuego, acuérdense que no le pasó nada, lo cubrió. Y ahorita en este pozo, pues, ¿qué pasó? No le pasó nada, ni un piquete, ni una mordedura de serpiente, nada. Hashem lo protegió. Y de ahí, perdón, deciden venderlo porque iban pasando unos ishmaelitas y dijeron, vamos a venderlo, y se lo llevan y ya dijimos que se murió, ¿no? Lo venden, la historia platica que lo venden y agarran su vestidura, sus túnicas, que eran de colores, y lo manchan de sangre de un cabrito. Todo esto tiene un simbolismo. ¿Por qué lo manchan con una sangre del cabrito? Mismo porque Jacob, acuérdense que todos bueno, medida por medida en español, acuérdense que Jacob hizo un sacrificio y manchó con el cabrito para hacer simular que era Zap. Acuérdense que Zap estaba lleno de sangre y el sacrificio que hizo del chivo de sangre, aquí viene a ser lo mismo. Se le engañó a su padre con las vestiduras de su hijo que estaba muerto. Entonces todo eso fue un engaño como medida por medida de lo que hizo Jacob. Y dice que este era un evento místico inevitable, ¿no? Todo esto que pasó Joseph, el choque de todo lo que pensaban sus hermanos, decía que era un choque de fuerzas espirituales, que todos pues, prácticamente le tiraban el mal de ojo a su hermano, en este caso a Joseph, y pues era el propósito divino es que él tenía que ir a Egipto, ¿no? ¿Por qué precisamente lo vinieron los ismaelitas, luego los medianitas y ya llegaron a Egipto? Y ¿por qué no se fue a otro lado? ¿Por qué no se fue hacia el norte? ¿Por qué no se fue hacia el este? Tuvo que ir hacia Egipto. El propósito divino era que fuera a Egipto, descender a Egipto, ¿no? Al exilio. Porque nos iba a ver pues el principio de todos los exilios hacia Egipto, ¿no? La esclavitud, lo que representa Egipto, Misraín, todo el caos, toda la esclavitud, todo la muerte, todo lo que refleja Egipto, viene a enseñarnos todo el trabajo que se tiene que hacer, como Joseph, sobresalir, ser el fundamento, ser ese Sadik. Por eso es la primera vez que se menciona a una persona, Joseph Hasadik, el justo. ¿Por qué no dicen Abraham Hasadik? ¿Por qué no dicen Isaac Hasadik? ¿Por qué no dicen Jacob Hasadik? Aquí se menciona a José como el Sadik porque es el santo, el sabio, el santo apartado, porque fue el único que logró, cuando dicen justo, cuando ves, esta es una parte importante que deben de saber, cuando tú ves en la Torah, Hasadik, esa persona guarda el pacto. Ahorita vamos a mencionar el guardar el pacto, guardar el brit, guardar su órgano sexual. Ahorita vamos a ver todo el trabajo que hizo Joseph, ¿no? Continuemos en su venta, ¿no? Bueno, aquí puse igual como un paréntesis. Bueno, esto ya era de parte de la parte de de que es importante estudiar la Torah. Bueno, te dice que cuando tú estudias la Torah te da largura de días, mencionando que Joseph Hasadik, bueno, es que el Zohar, quiero mencionarles los extractos de la Torah, va siguiendo la historia como tal, pero hay unas páginas que te dan como una amplificación del punto principal que te quiere dejar esta parashá. Y uno de los principales propósitos de esta parashá
es que nos recalque mucho el estudio de la Torah. ¿Qué pasa si tú estudias la Torah? Te guarda tu persona, tu físico. Al guardar la Torah, al estudiar la Torah, te protege de todo mal, de todo accidente, de toda enfermedad. Te va limpiando, te va purificando. No quiere decir que cuando tú tienes una enfermedad eres malo, no. Todas las enfermedades son un trabajo espiritual también. Hay que eh, eh, todas las enfermedades también pueden ser un trabajo interno, tus emociones, tu físico, etc. Pero aquí dice que te da largura de días, que es importante que nosotros estudiemos. Dice que el que estudia eh, la Torah es como un guardia en su tumba, para que acuérdense que cuando uno muere, están los ángeles acusadores y los ángeles que dicen todos tus méritos y todas las cosas que tú haces. Entonces dice que la Torah se pone como un guardián en tu tumba y dice, aquí esta es una persona apartada para Hashem y te protege de todo mal. Y dice aquí principalmente lo que estamos viendo de los sueños al acostarte, que cuando nosotros mencionamos al acostarnos, al levantarnos, en el rezo ya van a ver que lo que dice acostarte y al levantarte, Hashem te protege, es un que te protege precisamente de eso, ¿no? Tu alma asciende y su cuerpo físico se queda y te protege de todo eso cuando tú te despiertas, ¿no? De todas esas impurezas que puedan poder entrar. Era un paréntesis. Bueno, sigamos con la venta de Joseph. Ya les expliqué que lo venden a los ismaelitas, de ahí a los medianitas y tuvo que llegar como esclavo a Egipto. Dice que, ¿por qué tanta confusión? ¿Por qué tanta toda esta revuelta? El propósito divino, que todas las piezas las acomodó para que él llegara a Egipto. El propósito era que llegara a Egipto y pasara todo este lapsus de rectificación y purificación de Joseph que tenía que hacer. Dice que los hermanos hicieron un juicio ante el Beit Din, ¿no? Dicen que fue un juicio formal, declararon que Joseph era un perseguidor espiritual, se consideró que ponía en riesgo la estructura de la futura de Israel. Okay. Dice que esto que presentaron o sea, que lo vendieron o que lo trataron de matar y que lo vendieron y todo ese rollo, no es que justifiquemos a los hermanos, a las tribus de Israel, porque lo que hicieron fue un acto malo, pero para ellos representaba espiritualmente, acuérdense que ellos también tenían conocimiento de la Torah, no quiere decir que todos los hermanos eran malos, tienen conocimiento de la Torah, pero ellos en su persona creían que su hermano era egocéntrico, practicaba la shonara porque los acusaba luego con sus papás diciendo algo que no estaban haciendo, porque no estaban comiendo sangre, o sea, los actos que acusó no estaban realizando eso. En su persona ellos hicieron un juicio como favorable. Esta persona no está bien, está haciendo esto y esto y esto y esto, y mencionan aquí los sabios que todo esto que hicieron fue como un juicio directamente hacia Joseph, que tenía que pasar. Dice que Joseph no fue vendido por sus hermanos, sino que fue entregado por el cielo para convertirse realmente, o sea, que tuvo que pasar a fuerzas todo esto por mérito del cielo, no porque los hermanos lo vendieron. Estaba escrito, Hashem ideó todo este transcurso para que llegara a Egipto y viniéramos nosotros a entender la base, el fundamento que ahorita vamos a ver, que Joseph nos deja para que nosotros nos distingamos de todo. Porque el pueblo judío se distingue por estudiar Torah, porque los guarda, porque los protege, porque los hace prósperos, porque los hace ricos, porque la base es la Torah. Y ahorita vamos a ver la base que nos enseña Joseph.
¿no? Entonces dice que Joseph fue el guardián de Egipto, acuérdense que hubo una hambruna, vamos a ver que se vuelve el faraón. Eso lo vamos a ver en el siguiente para allá, pero Joseph de lo más bajo, de esclavo, se va a volver el más alto, el rey. Entonces es un giro tan drástico, un cambio tan drástico que viene a ser esa luz de la luna que viene a brillar, ¿no? Tiene que ser necesaria su caída para que se levante. Bueno, ya les había dicho porque la túnica había manchado de sangre, ¿no? La sangre significa din, juicio, muerte, y representa que tapan la luz de Yesod. En este caso, cabalísticamente, Yosef representa el de Yesod. Y acuérdense que todas las sefirás tienen que pasar por Yesod para bajar a Malhut, que es nuestro mundo terrenal. Si tú tapas, no hay ese flujo. Tapas, es el embudo. Tapas ese embudo de luz, de flujo de luz divina, y no recibimos nada, bendición ni nada. Disculpen si escuchan cohetes, es que hoy es un evento aquí en México. Entonces están con tronadores y todo eso, no sé si lo escuchan. Disculpen, pero pues no puedo evitarlo, no puedo decir a la gente no trones cohetes. Continuemos. Aquí hay un paréntesis muy, muy icónico o trascendental en la historia. ¿Por qué la Torah en este extracto, en este capítulo, hace una pausa de la historia de Joseph y menciona a Yehudá y Tamar? Es importante que nosotros conozcamos este punto para comprender el linaje de Mashiach, lo que viene a ser la descendencia de Mashiach y el punto que nos quiere revelar aquí este extracto de la Torah. Yehudá y Tamar. Aquí nos menciona, ¿por qué aparece en esta historia en este momento? Porque Joseph baja a Egipto, en este caso baja a Malhut, al mundo terrenal, para poder entrar en su proceso de rectificación, su proceso de tikkun. Joseph prepara todo este ámbito espiritual para lo que va a ser nuestro futuro Israel, lo que vamos a hacer nosotros. Y aquí, en paralelo, nos menciona este extracto de Yehudá y Tamar, que prepara todo el linaje de Mashiach. Joseph prepara el futuro de Israel, Yehudá prepara el linaje de Mashiach. Dos puntos muy diferentes. Israel, Mashiach. Entonces, mencionamos la redención prácticamente del pueblo de Israel. Mashiach, Salvador, en este caso, se dice Mashiach ben Yosef, la redención a través de Yosef. Luego vamos a ver la Mashiach ben David, en este caso, de hijo de David. Yehudá nos menciona aquí, vamos a ver la historia. Les voy a relatar la historia porque no la puse en la pantalla, pero en sí menciona la historia de Yehudá. Descendió a un pueblo y cohabitó con una cananita, que en este entonces, acuérdense que no podían mezclarse, ellos tenían que mezclarse con las personas del linaje de la parentela, ¿no? Que todos tuvieran circuncisión. Los pueblos cananita era un pueblo idólatra, y Yehudá se mete con una persona cananita y tiene 3 hijos. Y esos 3 hijos, pues le salen pues malos, ¿no? Esos 3 hijos, en este caso, vienen a casar, el primer hijo viene a casar con Tamar. ¿Quién era Tamar? Era descendiente de Shem. Shem, acuérdense que Shem era el sacerdote, era una hija de un sacerdote.
Shem, Melquisedec, o como lo quieran llamar, el que era el maestro, acuérdense de Jacob en la yeshiva, el hijo de Noé o Noah, ese era Shem. Entonces, Tamar era su hija. Entonces, imagínense el grado espiritual que tenía Tamar. Si Shem era el maestro, el sabio más máster en esa época, Tamar era su hija. Entonces, Tamar era una sedaketa, era un alma elevada. Y acuérdense que todas las mujeres mencionadas en la Torá son el reflejo de la Shekinah, de la presencia divina, el reflejo de la luz divina aquí en la tierra, ¿no? Entonces, obviamente la Shekinah estaba con Tamar. ¿Qué pasa? Pues le dan unos hijos, Yehudá le da unos hijos pues malos. Primero dijo no, que no, pues no quiso habitar con ella para tener hijos, no tuvo hijos, se murió porque era malo. Prácticamente significa malo. De ahí le viene el otro hijo y no quiso porque pues dice, bueno, te damos al segundo hijo para que tú tengas hijos porque no tuvo el primer hijo y tampoco. Y la historia relata que pues no tuvo hijos de uno y del otro y enviudó 2 veces y dice que el tercer hijo ya no se lo quiso dar porque dice que si se lo doy se va a morir también. Entonces enviudó 2 veces Tamar y la historia relata, para a grandes rasgos, contarles rápido, Yehudá se queda viudo, se muere su esposa y Tamar se disfraza, bueno, se tapa y cohabita con él y se embaraza. Entonces, Tamar tiene hijos de Yehudá. Y esta descendencia de los hijos de Yehudá con Tamar es lo que viene a decir, viene a ser, viene David, el rey David. Entonces menciona aquí la descendencia de Tamar con Ruth, que suele pasar la misma historia. Si conocen la historia de Ruth, Ruth enviuda y se mete con Boaz, y bueno, de ahí viene la descendencia de David. Entonces, Ruth y Tamar pasan lo mismo. No pueden tener hijos del primer marido, tienen que tener con el segundo, y etc. ¿no? Pero es un reflejo de que Hashem estaba con ellas. Vamos a mencionar ahora el significado de toda esta historia. Ya les relaté la historia superficial o nivel nivel literal. Ahora vamos a ver el sod de esta historia de Yehudá y Tamar. Existen páginas, muchas páginas relatadas sobre qué pasa sobre el varón. Creo que hay pocos varones en la clase, pero es importantísimo tener hijos. Hay extractos muy importantes que se le manda a los varones en la cuestión de que no derramen su semen en balde. En este caso, los 2 hijos de Yehudá derramaban su semen y no querían, o sea, prácticamente dice que no al tener las relaciones con Tamar, obviamente, no se venían sobre ella para que su semen no concibieran hijos. Prácticamente se sacaban y se venían afuera para a grandes rasgos. Y el otro pues ni siquiera se quería meter con ella y derramaba o prácticamente decía que se masturbaba para no poder tener relaciones con su esposa. Esto lo desaprueba la Torá. No puedes derramar tu semen en vano. Y existen páginas y páginas que hablan estrictamente de que el varón debe guardar su órgano reproductor. Lo vamos a ver ahorita con Joseph porque es importantísimo que el hombre guarde su órgano sexual. En esta parte es prácticamente páginas que nos hablan sobre la pureza sexual que debemos de tener. Ahorita voy a hablar hacia la mujer, ahorita me voy a dedicar estrictamente hacia el varón. El varón se le dice que obviamente ya vimos qué significa el guardar el pacto, el Brit, es muy importante el Brit Milá.
Sé que hay varones que pues están apenas llegándose hacia el judaísmo y no lo practicaron en su niñez, es importante que lo practiquen al 8º día. Pero si tú eres varón y quieres practicar el judaísmo y te hace merma en tu corazón, es importante que hagas ese Brit Milá. ¿Por qué? Al hacer el Brit Milá, haces una rectificación. Acuérdense que Abraham lo hizo. ¿A cuántos años tenía Abraham cuando lo hizo? Ya estaba anciano. Entonces, no importa la edad que tú tengas, Abraham mandó a hacer la Brit Milá para hacer esa rectificación de todo esa reparación de esa contaminación que había desde Noah. Acuérdense que vino la destrucción del mundo, ¿por qué? Porque hubo depravación sexual. Hubo derramamiento de semen, hubo todo ese es el propósito divino que Hashem creó al varón, era para multiplicarse. Entonces, todo el derramamiento que hace el varón en vano, para no, o sea, para no fructificar, para no multiplicarse, es como si estuvieras matando todos los espermatozoides, los estás matando y estás matando vida. Entonces, es muy estricto la Torah, específicamente eso. Yo les recomiendo que se asesoren con varones que sepan de este tema, porque pues, no es propio que una mujer les dé clases sobre esto, pero lo que puedo, como son nuevos, se los trato de decir, es importante que guarden su órgano sexual y cómo guardar sus pensamientos. Dice que el Brit Milá, acuérdense que se quita ese prepucio, que esa significa la kippah que te pones en la cabeza. ¿Qué pasa? Guardas todos tus pensamientos, guardas todo tu alma, se alinea a la Torah. Cuando tú haces ese Brit Milá, ese Brit Milá te va a hacer esa conexión directa con Hashem. El hombre tiende a pecar más con pensamientos de lujuria, con pensamientos que Yetzer Hará siempre lo va a atacar, a desviar su camino, a seducirlo, porque dice que es constantemente el hombre seducido por la serpiente, y no quiere decir que solamente sea seducido por mujeres, sino por la serpiente misma, que es el Yetzer Hará, el instinto malo, está constantemente batallando con el hombre. Ahorita vamos a hablar hacia la mujer. Entonces, es importante que el hombre se cubra. Y la cobertura que puede tener el hombre es a través del Brit Milá, a través del estudio de la Torah, a través de esa constante oración. Por eso al hombre se le demanda a orar en la mañana, en la tarde, en la noche, orar y rezar, porque a él se le dificulta más, porque está ese constantemente lucha o esa constante seducción del Yetzer Hará. Entonces, la manera que tú vas a cubrir tus pensamientos como varón es que estudies la Torah. Y créeme que cuando tú estudias Torah, todos tus pensamientos se van así yendo hacia la luz infinita. Entonces prácticamente te ponen como un bozal, como los caballitos, y tú nada más ves recto hacia el camino y no vas a ver lo demás. Dios te pone un escudo. Acuérdense que dice el paréntesis que puse de una diapositiva, dice Dios te pone un escudo a tu persona. La Torah es como un guardián de tu alma para que nada te pase, para que te proteja de todo eso malo. Y vuelve aquí a decir hacia el varón que se le demanda tener hijos, una descendencia, porque el mandamiento es multiplicados desde la creación, multiplicados, que tenga ese crecimiento. Entonces hay una parte especial que dice que el hombre que no tiene hijos no tiene entrada al cielo. Muy fuerte. Entonces es importantísimo el llamado hacia todos los varones que tengan hijos. Hace una excepción. Aquellos que pasan, pues, bueno, que aquellos que no tienen hijos y fueron estudiosos de Torah, pero es que a la mujer no le permitió tener hijos y no pudo tener hijos y creció y se murió, dice que excepción de esas personas que se dedicaron al estudio arduo de la Torah, sí tienen esa excepción, ¿no?
pero todos los demás, como todos somos, ¿no? Pecadores, no me considero, somos mundo terrenal y somos pocos los que estamos en ese estudio. No llegamos a hacer ese arduo estudio como los grandes sabios que estamos viendo. Hay que esforzarnos a estudiar. Entonces, el hombre se le demanda a tener hijos para hacer esa continuación de ese legado espiritual. Aunado a eso, ahora hablo hacia la mujer. ¿Qué pasa hacia la mujer? La mujer, mejor ya las aburrí porque hablé mucho del varón, pero ahora sí voy duro y tupido para ti, mujer, que me estás escuchando. Las mujeres, nosotros tenemos esa conexión directa con Hashem. ¿Qué pasa con las mujeres? El hombre trabaja mucho con el Yesod, pero nosotros no estamos en Yesod, nosotros estamos en Binah. A ver, ¿qué es esto, Shaddai? ¿Qué es lo que estás diciendo? Okay. Nuestro grado espiritual está más profético, nuestro nivel espiritual está más alto. ¿Por qué? Porque la mujer tiene esa intuición, tiene esa conexión directa con la sabiduría de la Torah, que nosotros al obrarlo bien, tenemos esa luz directa o esa conexión directa. Nosotros no estamos, en la Torah no te dice que la mujer tiene que estar mañana, tarde y noche leyendo, estudiando, todo lo que tiene que hacer el hombre, todos los mandamientos que tiene que hacer el hombre. Nosotros no tenemos que hacer como mujeres. A ellos sí, porque ellos les demanda más. Pero es importante que esa mujer, que nosotras como mujeres conozcamos la Torah. ¿Por qué? Porque nuestro llamado es traer la luz a nuestros hogares. ¿Cómo vamos a traer la luz a tu hogar? La mujer, aquí tengo una parte muy importante, quizá al hombre se le demanda el brit, pero aquí hay una parte muy, muy, muy importante que se le demanda a la mujer. ¿Cuál es el brit de la mujer? ¿Cómo? ¿Qué dices, Shaddai? ¿Cuál es el brit de la mujer para nosotros que tenemos que guardar? ¿Qué es lo que la comparación hacia el hombre? La boca. Guardar tu boca, todo lo que habla tu boca. Entonces, aquí es un choque muy importante. ¿Por qué? Acuérdense que la mujer es la ayuda idónea del hombre. La mujer, todo lo que diga, todo lo que hable, va a ser para beneficio o va a ser para no beneficio. Entonces, es importante que sepas qué hablas, qué dices. Entonces, Tamar nos viene a hacer ese ejemplo. Tamar, si saben la historia, Tamar pues se tuvo que pues, ocultar y meterse con Yehuda, y luego pues la acusan que es una prostituta porque se embarazó y dice, no, pues mira, te recuerdo que tú me diste eso. O sea, bueno, ella no lo expuso. Acuérdense que como Yehuda pensó que Tamar era prostituta, esa prostituta le pidió 3 cosas. No le pidió dinero, sino le pidió, dame tu bastón, dame bueno, le dio 3 cosas, ¿no? Y esas 3 cosas se las dio. Dice, es que busca quién es el dueño de estas cosas, y de él es el padre de mi hijo. Entonces él sabía que eran suyas. Más ella no dijo, son tuyas, yo me acosté contigo, no lo acusó, ¿no? Y es que Yehuda dice, ella es una seraqueta, es más sadik que yo. Y reconoce que Tamar es una gran sabia. Entonces, nos enseña el habla de no humillar, de no exhibir, de, de no hacer chismes, hay que trabajar nuestra habla, ¿no? Generalmente nosotras caemos más en el juicio porque como tenemos la intuición, prácticamente nuestra gura está más activa. Entonces caes en juicio y enjuicias y dices, ay, esto es por esto, esto es por esto, esto es por esto. Entonces hay que cuidar nuestra habla.
cómo reaccionamos, cómo contestamos, qué palabras decimos cuando nos enojamos, qué palabras decimos cuando estamos heridas, qué palabras decimos cuando algo nos parece. Estamos trayendo luz a nuestro hogar. A través de nuestros actos, a través de lo que decimos, estamos trayendo luz, estamos haciendo nuestro trabajo, estamos guardando nuestro brit, estamos guardando nuestra boca. Entonces, ahí ese es el punto importante para nosotras. El hombre batalla más con su órgano sexual, pero nosotros batallamos más con nuestra habla. Entonces, ¿cómo trabajamos nuestro yesod en nuestro canal? Intuimos impulsivas, sí. Entonces nuestros impulsos, nuestras reacciones tienen que ser alineadas a lo que dice la Torah. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer nosotras como mujeres? Pues obviamente estudiando la Torah, ¿no? Nosotros vamos a encontrar ese shalom, esa paciencia, esa espera. Vamos a poder elevar nuestra alma para que nuestra alma pueda esperar, confiar, pues sobre todo nuestra bitajón, nuestra emuná va a crecer en Hashem, siempre y cuando nosotros estudiemos. Y obviamente todo, o sea, todo lo que vemos en las matriarcas, en la Torah, la Shekinah, las sedaquetas que vemos en la Torah, como Sara, Rica, Lea, vemos todo ese trasfondo, lejos de que vemos que todas fueron estériles y luego tuvieron hijos, su labor de su hogar, la hospitalidad, el gesed que daban, de que atendían a todo el mundo, independientemente que hoy los roles de la humanidad han cambiado, que ahora trabajamos, que no solamente nos dedicamos a cuidar el hogar y tener hijos, ahora sí puedes trabajar porque pues la evolución de la humanidad ha cambiado, pero el rol importante sigue siendo el mismo, traer luz al hogar. Y la luz la vamos a traer a través del estudio de la Torah. Y es importante, por ejemplo, como tu mujer, que traigas esa Torah a tu casa. A lo mejor a tu esposo, a lo mejor a tu pareja, si no estás casado o casada, a tus hijos. Todo eso lo vas a traer a través de que tú estudies. ¿Cómo vas a inculcarle a tus hijos si no sabes Torah? ¿Cómo vas a dar luz si no sabes Torah? Entonces la luz la vas a traer a través de que la estudies. Bendito Hashem, Baruch Hashem, que estás aquí y que estás estudiando la Torah y casi terminas Génesis, Bereshit. Es un gran camino, pero ya empezaron todas, entonces es una bendición. Baruch Hashem. ¿No? Otro paréntesis de la mujer es que a través de que nosotros traigamos luz al hogar, por eso los mandamientos de las mujeres son precisos. Preparas tu hogar para Shabbat, enciendes las velas significa para nosotros traer la luz, hacer la jalá, traer la parnasá, la bendición, la comida, la abundancia al hogar, la Torah, las jalot representan las tablas de la ley. Entonces es importante que tú lo hagas porque si no, pues no va a haber Torah, no va a haber luz, no va a haber nada. Es demandante para ti, mujer, que tú lo hagas. Salgamos de este paréntesis. Ya me adelanté, no me quedé. Y vamos a tratar de terminar esta parte de lo de Tamar. Pues les había comentado que que iba a tener pues la descendencia de David, que es la raíz del Mashiach. Tamar tiene hijos, 2 hijos, y vuelve a repetir lo mismo, tiene gemelos como Isaac y Esab, pero en este caso uno trae, sobre todo el segundo trae esa ruptura y trae el camino hacia la luz que iba a ser trascendida para traer a Mashiach.
Aquí mismo les anoté las 3 cosas que le pidió Tamar a Judá para cuando ya la acusó, que fue el sello, el cordón y el bastón. El sello pues era su anillo, donde se llevaban, todos tenían el linaje era a través de un anillo, el cordón, su cinturón y un bastón. La autoridad, la continuidad, la identidad, dice. Bueno, aquí ya pasó toda la historia que ya les comenté. Bueno, pues terminamos en esta parte que realmente Tamar actuó con, como una sedaqueta y pudo traerla, gracias a ella pudo traer la descendencia del rey David. Y llegamos a la continuación de la historia de Joseph. Ya casi terminamos. A grandes rasgos, Joseph llega como esclavo y se vuelve el amo y señor de la casa de Potifar. Potifar dice que Potifar era un mago, un hechicero, pero reconocía que Joseph traía la bendición. Donde Joseph estaba, había abundancia. Entonces él le dejó a mano su casa, todo, y todo prosperó, todo, y se enriqueció Potifar. Dice, lo único, pues, a tener dominio de todo menos de mi casa, de mi esposa. Y dice que aquí, la primera vez que vemos en la historia de la Torah, que las mujeres se levantaban a Joseph. Joseph era muy guapo y dice que en este caso Potifar le lanzaba, se le lanzaba, se le enseñaba, prácticamente como casi le lanzaba su sostén para que, hey, yo quiero contigo, ¿no? Pero Joseph no huía de ella, ¿no? Y y ¿qué pasa en esta historia? Pues eh, bueno, primero que nada mencionamos que el hecho de que llegara a Egipto, Egipto simbolizaba la inmoralidad sexual, la idolatría, la hechicería, el dominio del cuerpo sobre el alma. Pero aquí vamos a, 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 pues habla de que Joseph tenía que sobresalir y dominar todo este instinto del mal, dominar todo lo que representa Egipto para darnos las bases de cómo nosotros, donde quieras que estemos, donde haya inmoralidad, tú tienes que sobresalir porque estar apegado a la Torah. Entonces, la prueba más grande que pueda tener un hombre, en este caso, es esta. Les había mencionado que el hombre batalla con esta seducción. Entonces, Potifar, la esposa de Potifar, era muy guapa también. Entonces, imagínate, Joseph era guapo y la esposa de Potifar era guapísima y pues se adornaba y se vestía, en este caso, digamos, prácticamente hoy como mujer es decir, bueno, esa estaba toda tuneada, estaba toda al 100, guapa, bella, hermosa. Y, y pues Joseph era como el Brad Pitt en ese entonces, ¿no? y, y pues Joseph no era ciego, veía que ella era una mujer muy hermosa, pero por eso huía, porque no podía, era una mujer casada. Entonces no podía caer en las garras de la esposa de Potifar. Pero ¿qué pasa? Llega un día que ellos en la historia pues tenían que celebrar, tenían un culto idólatra, entonces todos salieron a celebrar ese culto y la esposa simuló o mintió diciendo que era un Henry Cavill, ándale, era un Henry Cavill. y eh, eh, ella simuló que estaba enferma para quedarse en casa y sabía que nadie había en casa y quedarse a solas con Joseph. Dije, este es mi momento para quedarme a solas con Joseph y que nadie me va a impedir que yo me meta con él. Entonces, ese día, dice que pues obviamente se desnudó y dice que le quitó la ropa a Joseph. Estuvo a punto de caer Joseph. O sea, imagínense, lo sedujo tanto que le quitó su ropa y salió desnudo, corrió desnudo. Dice aquí en Los Sabios que
que no importa que haya salido desnudo, que lo más importante es salvar su alma. No caer en el pecado físico, sino que él salió corriendo a cuidar su alma de no caer en ese pecado. Entonces, eh, dice aquí que Joseph con este acto eh, se le llama a partir de este momento Joseph Hasadik, justo, José el justo en español, porque guardó el pacto. Eh, Independientemente de todo este acto de seducción, que le habló bonito, que se le desnudó, imagínate que, que ¿cómo decir? No, mejor no les pongo la imaginación porque la imaginación es malo, pero que ver todo este acto que pasó Joseph con la esposa de Potifar, él se pudo decir no. Para un varón es muy fuerte porque ya está todo, este, eh, eh, ¿cómo decirle? Ya está todo provocado y decir no, no voy a hacerlo. ¿Qué dicen los sabios? Algo que también me impactó es que dice que se le reveló la cara de Jacob a Joseph, que su pensamiento se le reveló su cara. Esto me llamó mucho la atención que dice el Zohar, creo que aquí se los puse en la siguiente diapositiva. Dice, no se los puse. No, aquí sí se los puse. Joseph vio la imagen del rostro de su padre Jacob y esa visión fue que elevó a Joseph por encima del deseo. Cuando vio su cara en el acto de que ya iba a cometer, vio la cara y salió corriendo. ¿Qué pasa? ¿Qué significa eso? Que le recordó que tenía que rectificar la columna central al ver Joseph, cabalísticamente estamos diciendo que ve a Tiferet, ve esa armonía, ve la columna central, el flujo del amor y recibir, de que él tenía que traer esa luz. Dijo, no voy a hacer ese impedimento de que baje esa luz. Entonces él tenía que trascender y evitar este acto para que no fuera esa mancha en ese linaje. Entonces, vuelvo a mencionar que es importante guardar el pacto, guardar el yesod para que todos y todas sepamos, ¿no? Cuando menciono el pacto o guardo yesod, hombres el órgano sexual y para nosotras mujeres también, independiente que también tenemos que guardar nuestra pureza sexual, guardar nuestra boca. Tenemos que elevar nuestra alma para traer la bendición. Acuérdense que para poder traer toda esa bendición a través de Yesod y bajar a la Mahut, que es nuestro mundo terrenal, tenemos que pasarlo por Yesod. Y si no guardamos Torah, si no guardamos el pacto, si no guardamos nuestra habla, Joseph vino a hacer eso. Él aprendió a ya no ser la Shonara, a guardar su habla, a ser inteligente en lo que hablaba vamos a verlo a través de los sueños, que él pudo interpretar los sueños, porque elevó su habla, su nivel profético, su nivel de interpretación, que lo ayudó de pasar de esclavo a ser rey, a traer esa luz y esa bendición. Entonces dice que la boca puede matar o puede bendecir. Entonces tenemos que guardar nuestra boca, guardar nuestro órgano, porque a través de nuestra boca también viene, por ejemplo, ahí decía la seducción, las trampas, el chantaje, las amenazas, todo lo que hizo la esposa de Potifar para seducir a Joseph. Entonces, Joseph vino a traer esa rectificación de todo eso. Ay, mujeres, me hacen reír.
Entonces tenemos que eh, ver aquí, porque es importante mencionar que a Joseph se le conoce como Hasadí, como el fundamento de la base del cimiento de Am Israel. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro cimiento debe ser la Torah. Nuestro cimiento debe ser pensamientos puros. Nuestro cimiento debe ser hablar bondad, hablar gesed, hablar Torah. Entonces, todo esto es lo que viene a decirnos Joseph Hasadik con esta información. Y bueno, vamos a terminar pues con los sueños, ¿no? Vamos a ver en la próxima parashá cómo sale y se vuelve rey, pero habla de termina la parashá con los dos sueños que tuvo, del panadero y del copero. Vemos en la porción del copero que al copero lo restauran del vino, y el panadero pues lo matan. Él interpreta los sueños y y más que nada pues el sueño del copero es la restauración. Acuérdense que el vino representa abundancia y pues el pan eh, me, representa lo material. En este caso, pues se muere matar lo material y restaurar la abundancia espiritual. Lo material y lo espiritual representan estos dos sueños para hablarlo espiritualmente hablando. Y termina diciendo que pues el copero se olvidaba de Joseph y sigue esclavo, ¿no? Va a llegar otra vez a que vuelva el faraón y tenga otro sueño en la siguiente parashá. Pero pues a grandes rasgos terminamos con esta parashá, con eso. Ahora sí, amados, amadas, ¿tienen alguna duda? Ahora sí paso con ustedes porque vamos a terminar. Ahora sí me extendí. Vamos a terminar con